Bárbaro. Bueno, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer módulo de este taller de minificción en colaboración entre brevemente Alberto Sánchez, Minificción Centroamericana. Este módulo se llama Creación y Edición. Así que, bueno, vamos a ver qué nos trae Alberto en esta sesión. Y, bueno, estuve leyendo también los textos que mandaron ustedes por el ejercicio. Así que los animo siempre a estar escribiendo. Recuerden siempre, es un ejercicio constante. Así que, bueno, bienvenidos a esta nueva sesión y a empaparnos de información. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Bueno, yo creo que de los días que hemos tenido, de los módulos anteriores, este vendría a ser el menos teórico y el más práctico. De nuevo, la mecánica siempre va a ser la misma, es más una conversación fluida. Sin embargo, y según el tiempo que tengamos, que creo que sí que va a dar, yo lo que hice en esta ocasión es mostrar en una diapositiva el proceso que se llevó a cabo con algunos de los textos que ustedes enviaron. Imposible que lo veamos todos, pero ahí creo que son 4 que logré poner por ahí con un código de color que tal vez recordarán Jorge y Krasnodar, que lo vimos allá por el 2015 o antes, no me acuerdo qué año fue. Entonces la lógica viene a ser la misma. Pero bueno, pero antes de hacer eso, como les decía, yo siempre prefiero que tengamos una conversación fluida. Y bueno, en principio felicitarles por el esfuerzo, porque realmente ponerse a estar escribiendo 3 textos durante una semana con una dinámica que fue progresivamente más compleja, o al menos esa era mi intención, comenzar con una bola más suave, luego tirarla un poco más recia y luego tirar la que tiré conscientemente en el último, que era realmente más compleja, para ver un poquito el ejercicio, para sacarlo de zona de confort, pero también para entrar en el ejercicio de la escritura. Les cuento que esta dinámica originalmente se hacía diaria, es decir, en talleres anteriores hemos trabajado textos 1 al día, y era bastante difícil. También difícil para mí poder realmente editar y revisar. Uno de los motivos por los cuales el número de este taller es reducido es precisamente para poder más o menos tratar de dar respuestas de calidad a los textos que usted mandaron. Me disculpo cualquier error, hubo errores, hubo algún error de puntuación o redacción en mis comentarios. También en algún caso podría haber propuesto una mejor edición. También es tiempo récord, como lo iba haciendo yo. Pero bueno, por lo menos uno de esos casos está subsanado en el ejemplo que traigo acá, pues que se podía retrabajar y quedaba una mejor versión. Pero bueno, por un poquito pues esa es la vida del taller, ¿no? Es muy rápido y las cosas no salen al 100, pero por lo menos el ejercicio va funcionando. Pero ustedes sí que se esmeraron y en ese sentido pues felicidades por el trabajo, que ojalá que además de útil haya sido ameno. Que al final, pues si la escritura entretiene a uno mismo, pues ya de por sí ya eso es ganancia. Bueno, pues entonces dicho eso, ahorita yo lo que les diría, la propuesta mía es una conversación abierta a partir precisamente de estos ejercicios que llevamos a cabo, estas dinámicas que tuvimos, 3 dinámicas, el ir y venir, el yo mandarles la propuesta, el ustedes hacer su creación y luego yo darles feedback. Entonces yo quisiera escuchar un poco pues ahorita sus reflexiones, comentarios o preguntas que tengan a partir de lo que fue este ejercicio dinámico que tuvimos en esta semana como introducción o parte de la apertura del módulo 3. Porque bueno, la conferencia realmente más que teórica eran herramientas en realidad, pero si igual si tienen comentarios sobre la conferencia, bienvenidos, ¿verdad? Pero insisto, era mucho más de técnica y herramienta que de teoría, ¿no? Entonces, adelante, que se abran los fuegos, ya sabemos cómo es la mecánica, simplemente vamos levantando la mano y empezamos a conversar sobre cómo fue esta semana, preguntas, comentarios, reflexiones y demás. Adelante. Y hay 2 manos levantadas. Ok, comenzamos con Aura y luego Andrea. Que creo que Andrea y yo estábamos en guerra de miradas, como, ¿quién va? ¿Quién va? Entonces, pero bueno, fue valiosísimo.
honestamente, esta semana. Creo que no hay nada como poner en práctica la teoría. Creo que la primera yo dije, bueno, vamos a ver qué tal me va en una hora que tengo para hacer esto. La segunda, literalmente me quitó el sueño. O sea, yo era en la madrugada y dije, no se me viene nada, o sea, que se ve tan fácil, o sea, yo lo leo, lo del arca y todo, y dije, qué fácil que esto cualquiera, hasta que me puse yo a hacerlo. Y dije, no, aquí no hay nada. Pensé en chistes, pensé en Pepito, pensé en bichos, en cuentos, saqué todas las princesas de Disney, lo que sea, todo, fábulas, nada. Eran las 3 de la mañana, nada. En el trabajo yo estaba ahí, hasta les pedí que me contaran un cuento, dije, tal vez algún cuento canadiense me inspira, nada. El asunto es que dije, bueno, aquí o la bebo o la derramo, entonces me eché pues a hacerlo. Me di cuenta que lo había entendido todo completamente mal y cuando ya veo los otros textos y las correcciones fue como que vi la luz, yo, qué alegre. Porque yo estaba entendiendo que había que literalmente agarrar cada palabra y ponerla de otra forma, o sea, al revés, de otra forma, no que tenías pues más, tanta libertad, pero lo cual me parecía raro, honestamente, porque era mi perfección, es como danza contemporánea, o sea, danza libre, aquí se puede experimentar, pero fue valiosísimo, o sea, cuando yo vi los textos de los demás también, aunque no sé quién los escribió, me sirvió verlos para ver los errores que hemos hecho todos y así ir aprendiendo. Y ya el tercero, fui un poquito con más juicio de qué errores hemos cometido toda la semana para intentar, entre comillas, no hacerlos y pues siento que para mí fue revelación, la revelación del año fue este ejercicio, la agradezco enormemente, siento que entiendo un poquito más la minificción porque habían varias cosas que a mí se me iban muchas palabras, por ejemplo. Entonces dije que vale más un buen adjetivo, un buen sustantivo que el palabrerío. Entonces creo que eso es algo que aprendí y a mí me encantó. O sea, si no tengo tiempo para hacer una diario, claro. Me gustaría editar más, pero siento que la minificción es del tipo de cosas que necesita macerar, como un buen vino, pero sí, creo que entendí mucho más. Y yo agradezco cada corrección. Honestamente, muchísimas gracias. Ahora, a vos por el esfuerzo y la dedicación. Andrea. Hola. Pues la verdad ahora es que yo te entiendo. En el segundo desafío morí. Tenía como, abrí un Word, porque para cada dinámica abría un Word nuevo. Y sin bromearle, hice como 4 páginas de diferentes, me inventé de todo, pero ninguno como que decía, funciona. A mí me sonaba chiste. Conocí el tal fanfic porque yo creo que escribí un tal fanfic al final de las cuentas y yo, ¿cómo llegué aquí? No sé cómo terminé aquí, pero era eso, que no terminé de entender el concepto hasta que, voy a admitir, yo sí pedí más ejemplos cuando mandé el texto porque dije, ya no, creo que algo no me está calzando. Hasta ahí, cuando vi esos últimos 2 ejemplos, yo dije, ya, ya tiene todo sentido. Realmente creo que fue, no sé por qué, yo sentí que el segundo fue el que más pegón me dio. Tal vez porque el segundo, yo escribo novelas normalmente, entonces tenía un concepto de como que no escrito en segunda persona, pero tenía un concepto de cómo se hace, he visto textos que se hacen así, entonces no me costó tanto. Pero el segundo realmente ya era, se estaba muriendo de la risa en mi casa conmigo, porque a todo el mundo le leía mi texto y era como que es muy obvio, eso no tiene sentido. ¿Estás segura que así? ¿Estás segura que eso quiere enviar? Y yo como que, gracias. Entonces, más que todo, agradezco que Alberto, o no sé si los 3 hacían coedición o cómo, por los comentarios, porque realmente aprendí mucho. No tenía ni la más mínima idea de que era tan extenso hasta dónde podía llegar. Y eso me gustó, que aprendí como otra cara de la minificción que no había visto antes. Entonces, eso me gustó en general. Gracias, Andrea. Tal vez por motivos de registro en la conversación y para que tenga un poco de sentido para quien escuche esta conversación más adelante, estamos hablando de 3 dinámicas. Una primera dinámica fue a partir de una imagen, escribir un texto en 150 palabras, no había otra orientación. La segunda orientación fue el uso de una técnica que Manuel Espada fue uno de los primeros, al menos para mí,
en mostrarla en su blog La Espada Oxidada, que es la técnica llamada inversión, que básicamente es ir al revés en la secuencia del tiempo, pero hay varias formas de entender eso, sin embargo. Y la tercera, que fue una imagen, 100 palabras, no 150 ya, y en segunda persona, que es una de las figuras en voz narrativa menos usada en general. Y por eso mismo la idea de ponerlo. Y Andrea está explicando algo que yo hice en particular con ella, porque ella cuando me mandó el ejercicio me puso, quisiera ver más ejemplos para ver si entendía al fin o no. Yo le mandé un par de ejemplos más y ella me dijo, sería bueno que eso esté incluido para la próxima generación de minificcionistas. Claro que sí, Andrea, va a estar. Recordemos que este es el piloto. Entonces, por supuesto que estamos aprendiendo. Es más, en la próxima y última sesión, un espacio importante va a ser pedirles a ustedes feedback sobre el taller como un todo y una evaluación del taller también. Tanto verbal, pero en realidad sobre todo, y esto me parece mucho más interesante, escrita. Pero bueno, no me quiero adelantar. A eso ya llegaremos en la próxima. Que les recuerdo que no es el sábado que viene, ¿verdad? Sino del que viene al otro. Hay un salto ahorita de tiempo, ¿verdad? Una falla en la Matrix, en la continuidad. No va a ser el próximo. Ok. Gracias, Andrea. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir su experiencia, plantear preguntas, dudas? Y levanta la mano ahí. Isabela, sí. Luego A mí, Víctor. a mí me parecieron interesantes las dinámicas. O sea, confieso que a manera personal no me gusta escribir basándome en imágenes. No, creo que es una cuestión subjetiva, pero es muy extraño que vea una imagen y sienta algo. Eh, incluso cuando sean surrealistas. Entonces tiendo a divagar, ¿no? Como de, bueno, puedo pensar en otra cosa y hay como una reacción en cadena. Pues decir, bueno, técnicamente sí lo detonó la imagen, pero es sobre la imagen. Creo que el más difícil fue el último. Y creo que hay una razón por la que la gente no tiende a escribir en segunda persona. Porque es muy difícil como lectora leer algo en segunda persona y que se sienta sincero, como que por lo general uno lo escribe con una persona en mente y tú no eres esa persona y solo se siente muy extraño, como si estuvieras escuchando una conversación ajena, más que tú fueras un interlocutor. Recuerdo haber intentado trabajar eso haciendo un escrito muy apersonal, sin masculino, ¿no? No, sin masculino, más como de ventas. Y lo que me quedé pensando en la cuestión de edición es de que es un género en donde importa la brevedad y a diferencia de otros estilos, sí hay una manera más eficiente de contar las cosas, ¿no? Siempre se puede quitar algo y la manera más eficiente, tal vez tomando número de caracteres, sea 1, 2 o 3, tal vez reordenando las cosas. Entonces se queda uno pensando, ok, puedo quitar, así viendo textos, ¿no? Como puedo quitar, puedo quitar, puedo quitar, puedo quitar, pero ¿en qué momento cuando quitas es una cuestión de estilo, ¿no? Hay como 3 formas posibles de decir esto en pocas palabras. Entonces, ¿cómo editas eso sin eliminar como el estilo narrativo? Podría ser la pregunta. Gracias, Isabela. Esa es la gran cuestión, o en todo caso es una de las cuestiones más interesantes, creo yo, en la fase de edición, que es precisamente lo que decía Monterroso. No recuerdo la cita exacta, ahorita voy a hacer una paráfrasis, pero Monterroso decía que no bastaba con ser conciso, también tenía que ser hermoso o bello. Y ahí lo que está agregando él en esa sencillez que le caracterizaba a él en sus expresiones escritas y verbales, era precisamente de que está bien, uno recorta, uno busca la brevedad o la concisión. Monterroso lo hacía no por hacer minificción, sino porque tenía una noción específica, un estilo, una manera, digamos, de abordar la comunicación, donde él quería que se le entendiera, se le leyera, y él no confiaba en el discurso largo, prefería el discurso en corto.
ya fuese artículo o narración de ficción. Entonces, pero él decía eso, pues, que por un lado estaba buscando la concisión, pero también tenía que haber belleza en el lenguaje, en la palabra. Y también ahí viene el tema del estilo y la voz propia. Modismos tuyos, expresiones, maneras de comunicarte, el tono que estás queriendo que esté dentro del texto. Porque más allá de que haya un mensaje, también hay una forma de decirlo. Y sí, para eso evidentemente no hay una receta, ¿verdad? Pero sí, con lo que les voy a enseñar después, tal vez vamos encontrando un camino entre todos y todas. Y algo que siempre les he dicho en anteriores ocasiones y lo voy a reiterar, es que esto que he propuesto yo, y creo que se los puse claramente en la primera comunicación sobre los comentarios, son al final apreciaciones personales mías. Bueno, yo me tengo que arrojar la responsabilidad, ¿verdad? Porque si hay alguna barbaridad ahí es mía, porque Jorge ni Cranodar estuvieron en la parte de edición, eso me tocó a mí. Yo estuve revisando y escribiendo, por eso yo lo ponía en el correo. Es una apreciación. Tan es así que de la primera dinámica luego revisé uno de los comentarios y dije, qué barbaridad esto que puse aquí. O sea, efectivamente esta no era la mejor forma. Y ahora lo traigo de nuevo, tratando un poco de subsanar ese error. Seguramente que lo podríamos ver ahora y seguramente podría haber otra forma y otra forma porque efectivamente la edición no termina. Claro, hay un punto que tenés que decidir. Tengo un colega que es un escritor nicaragüense, por ejemplo, que pasó con un libro de cuentos, creo que son 13 historias las que tienen ese libro, y fueron 10 años de edición. Yo no estoy tan seguro de que tardemos tanto, pero cualquiera sabe que la edición puede ser tan tardada o más incluso que la parte creativa. La minificción también toma su tiempo. Pues tal vez no 10 años, pero toma su tiempo. Víctor. Bueno, muchas gracias Alberto por tu tiempo, ¿verdad? En darnos esta preámbulo a minificción. Realmente fue de mucha satisfacción hacerlo y también el recibir feedback. Pues una vez que ella envía su microrelato, es como contando las horas pues, después de la primera revisión. Y bueno, en mi experiencia, luego de recibir el feedback del primero, estaba como bien animado. Pero ya luego dije yo, bueno, esta es la retroalimentación, sí, hay muchas cosas por mejorar. Y comencé a ver qué era lo que venía en el segundo. Y me emocioné tanto que dije yo, aquí sí tengo que salir muchísimo mejor. Y bueno, ahí envié mi microrelato. Y ya para el tercero, ahí lo que me pasó en el experimento, en el redactar, es en qué momento será que esto es suficiente, si pongo esta frase aquí, si pongo esta frase allá, es suficiente como para demostrar que estoy usando la segunda persona, suena bien, le podría quitar esto. Y bueno, ya viendo la retroalimentación igual de todos los muchachos, realmente pues hay muchas cosas que se pueden quitar y se pueden omitir y no necesitas mucho para poder demostrar o para que se pueda considerar que un escrito está en segunda persona. Creo que sí fue el más difícil, pero es como un reto, pues como yo no soy escritor, nunca estudié nada relacionado a literatura, pero sí fue un gran pues, moraleja, retos, aprendizaje, el estar escribiendo para poder llegarle pues al nivel de satisfacción para uno mismo y bueno, para lo que se ofrece, ¿no? En el taller. Gracias. Gracias a vos, Víctor. Yo honestamente a estas alturas no sé de quién es cada texto. ¿Eh? Estoy siendo muy sincero, porque efectivamente yo mismo agarré todos los textos, los despojé de todo tipo de señal individual y lo dejé caer en esa tabla, que es la que ustedes vieron en cada caso. Creo que son algunos, nada más que yo, más o menos ya recuerdo, pero en general, porque me dice Víctor esto ahorita, yo digo, qué bien, yo estaba pensando que me iba a decir, y entonces viniste vos, Alberto, y me bajaste la autoestima a 1000, y ya no vuelvo a escribir. Menos mal, Víctor, que no fue así, porque bueno, como les puse un poquito, ¿verdad? En la advertencia en el primer correo, pues eso, ¿no? Un poquito tratar de recordar que una cosa es el texto y otra cosa es uno como persona, y la otra cosa es que todos estamos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo. Yo sigo buscando cómo encontrar otras maneras y tal.
Luego les voy a traer a colación, por ejemplo, algo que acabo de leer ahorita en el muro de Alejandro Bentivoglio, escritor argentino, que yo siempre le sigo un poco la pista porque para mí es el más radical entre nosotros. Y a mí me gusta mucho ver los extremos para entender un poquito en el medio por dónde andan los debates y las discusiones. Pero eso lo voy a mencionar más adelante, lo que Bentivoglio estaba escribiendo hoy precisamente en su muro en Facebook. Seguimos con los comentarios, seguimos con los desahogos, seguimos con preguntas o sugerencias que puedan surgir. Adelante, ¿alguien más quisiera participar en esta fase? Ahí creo que esa mano, Andrea, ¿es la misma mano o es nueva mano? ¿Es otra vez la mano? Sí, ok, Andrea. Yo sé, es inusual que pase tan seguido, pero es que se me vino una duda. Cuando hace como esta dinámica diaria, esos 2 días que nosotros no tuvimos que escribir nada, ¿enseñar otras maneras de escribir minificción? Supongo que sí, ¿verdad? O son también con imágenes o cambian cada curso. Porque es que digo, porque es que a mí me encantó ver como técnicas. Digo, ok, ahora puedo implementar esto en otra cosa y experimentar ahí. Entonces me quedé con la duda ahorita que dijiste, son normalmente 5 textos, me quedé, ¿habrán otras 2 técnicas de las que me gustaría saber y no supe? Sí, a ver, les voy a contarles un poquito de eso. A ver, en principio, la primera vez que se hizo esto fue la primera vez que hice un taller de minificción, precisamente la primera vez que facilité un taller que Krasnodar y Jorge estuvieron ahí, y ahí fue que nos conocimos precisamente en el Polo Nintendo Cuadra, en Ispamer, bajo el auspicio de Managua Furiosa. Yo era un poquito joven y loco, yo propuse que hiciéramos un texto diario. Y digo lo de joven y loco porque no me daba cuenta de lo que me estaba metiendo, ¿verdad? Lo que era estar revisando textos, ¿no? ¿Cuántos seríamos, Jorge? Tal vez éramos un número similar, ¿no? Igual, tal vez unas 15 personas, no recuerdo, porque fue variando el número, ¿no? A veces llegaba una gente, Yo creo que un poquito más. digamos más. Sí, un poquito más, ¿Ves, creo yo. verdad? Tal vez 18 personas. Como Pues, 18 eran, ajá. ¿verdad? Entonces, pues nada, pues yo estuve recibiendo textos todos los días y todos los días, no sé cómo mi familia me aguanta, dedicado a eso, ¿no? Y entonces, claro, lo que hice en ese momento fue, un día era una imagen con tantas palabras, otro día era una técnica, otro día era una imagen con tantas palabras y otro día era una técnica. Las técnicas son las que explico en la conferencia que ustedes vieron. Es más, en la conferencia dejé por fuera inversión, pero las otras que aparecen mencionadas ahí, que también salen directamente del blog de La Espada Oxidada, de Manuel Espada, que entiendo que él después lo recogió en un libro, porque además Manuel, además de ser excelente minificcionista, es un gran tallerista de la minificción en España, junto con Ginés Cutillas. Entonces, Manuel recoge varias de estas ideas en su blog, que son las que aparecen precisamente en la conferencia, bueno, en la mini conferencia que yo dejé grabada en YouTube, en el módulo 3 de creación, ¿verdad? Quedé debiendo la conferencia de edición, porque honestamente todavía no sé muy bien cómo voy a crear esa conferencia, pero la voy a hacer. Cuando esté lista, que será más adelante, les pasaré el link, obviamente. Entonces, pero volviendo al punto, las técnicas que aparecen ahí de literalidad, por ejemplo, o extrañamiento, lo del cambio de contexto, si no me equivoco, eran las otras que alternaba en esas dinámicas. O sea que ustedes igual las pueden poner en marcha, las pueden utilizar. Igual yo podría pasarles después el material donde está lo que ponía o pone el blog de Manuel Espada sobre esas técnicas en particular. Yo rescaté todos esos contenidos y los tengo aparte, así como les mandé el de inversión. Así que cuenten con eso, que les voy a pasar igual ese material y ustedes se pueden poner a experimentar con esas posibilidades. Entonces, sí. Y luego con mis alumnos en la escuela los vuelvo locos con unos forms en los que les pongo en una hora de clase que escriban 3 o 4 minificciones. Sí, con imágenes y además con tónicas, así como con esta imagen en segunda persona, con esta imagen en forma de emisiva, en esta imagen en forma de nota de periódico, nota roja, en esta imagen en voz omnisciente, en esta otra con voz personaje. Entonces sí,
Sí, pero los adolescentes aguantan. Ok, Víctor, no sé si esa mano es la de antes o es otra vez una participación. Es la de antes. Ah, ok. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahorita, bueno, bienvenida Génesis. Estamos ahorita en una conversación abierta sobre la semana de dinámicas, comentarios, preguntas, reflexiones acerca de las dinámicas que hicimos durante la semana, el feedback y demás. Estamos en eso ahorita. Ok, Isaac y Génesis. Isaac, primero. Gracias, Alberto. Bueno, de hecho que sentí bastante intenso, por lo que no estoy muy acostumbrado a guiarme con las imágenes. Y de hecho que me puso a prueba porque hice 3 textos, de hecho, de cada imagen. Y después que hice los 3 textos, me puse a ver a la grande cómo simplifico esto como minificcionista. Pero después concluí que, bueno, los que mandaban eran decía yo, los más apropiados, pero al final, pues me guié con la retroalimentación de mis compañeros. Ya cuando ya ponías los comentarios, y dije, ajá, así es. Y genial, digo, es genial que Alberto nos corrija y que nos ayude. Pero sí, estuvo bastante genial, Alberto. Gracias. Gracias. A vos, Isaac, por la participación. Génesis. Buenas, buenas. Primero, perdón por llegar tarde, pero no vale tarde que nunca. Segundo, igual que Isaac, gracias por ponernos a trabajar. O sea, eso es algo que me gusta y creo que ya te lo he dicho de tus talleres y todo, que no es solo como, ok, a ver, reunámonos y charlemos y qué interesante, sino que es como muy práctico todavía hacer cosas y te reta mucho. O sea, son retos de verdad interesantes. Me encantaría saber por qué siempre pones esas imágenes espeluznantes, o sea, de verdad que para mí eso es algo tan terrible, o sea, yo no te sirvo para esas cosas tenebrosas, siempre me reta mucho y nada, me encantó, quería decir que me encantó lo de la reversión, sí, reversión, ¿verdad? Me encantó, por eso yo fui la que escribió lo de los refranes, pues qué cosa más. Y por eso yo hice 4 textos con esa técnica. Por supuesto que no la dominé, pues, pero me gustó mucho porque no la conocía, ¿sabes? Quizás había leído algo de eso, pero no sabía que sí, las muchachas en las paredes, no. Yo no sé cómo no tuve pesadillas con eso, la verdad. Y nada, pues solo quería decir eso y no, dejando la broma, preguntar de que sí es que funciona mejor que sean cosas tenebrosas para los ejercicios o es pura loquera tuya, pues nada más, eso es todo. Es pura loquera mía, Génesis. Igual le hago a mis alumnos y luego me dicen de que por mí van a tener pesadillas. Nunca las tienen, sí. Esa foto originalmente, por ejemplo, parece que viene de una sesión de ballet en 1976 o 74. Si se fijan bien en la foto, hay unos orificios donde las niñas o las muchachas meten uno de los pies para poder sostenerse en esa posición antinatural. Sin embargo, el bulo, por así decirlo, ¿verdad? El fake news que se mueve en internet con la foto es que es una demostración de lo sobrenatural y lo místico, pero el origen es ese, es un ballet. Y bueno, hay cosas hermosas en línea. Esa es una locura mía desde el 2000 en adelante. Desde que hay internet prácticamente busco imágenes así. Así que es puro gusto mío. A ver, Krasnodar y luego Manuel. Yo mencionar de que estos ejercicios que estamos haciendo ahorita, que están haciendo ahorita, nosotros hacíamos en el taller también con Alberto. Entonces, esas imágenes que ponía a mí siempre me gustaban porque pues siempre escoge unas imágenes bien raras. Pero la dificultad que le encuentro es que cuando te dan una imagen, eh, vos venís y entonces idea una minificción, y es lo que mencionaba Alberto, que tiene que ser independiente de la imagen, o sea que sin la imagen el texto pueda ser interpretado, o sea, bien interpretado, no tenga que depender de la imagen para poder ser entendido. Entonces, algunas veces quería hacer algo que tenía que ver mucho con la imagen y decía, ay, no, pues,
es que realmente necesita mucho de la imagen para poder entenderse. Y creo que algunas veces cuando miré las correcciones en el correo que mandó Alberto, vi que algunas personas tenían como que ese comentario de Alberto, entonces me vi ahí reflejado, dije, "Ah, ve, ahí estaba yo". Ahí estaba, porque sí pasa. Es difícil cuando miras una imagen y te llama tanto la atención que querías hacer un texto relacionado a eso, que luego se inclina mucho y se respalda demasiado en la imagen. En la segunda dinámica, igual me gustó mucho, tanto que en secreto le mandé el microrelato a Alberto y participé ahí en la, en la práctica. Y en el tercero, pues, cuando miré que tenía que ser escrito en segunda persona, me quedé así como, "Ay", porque no me gusta, o sea, es el gusto de cada quien, pero yo creo que muchas de las personas se quedan así como, "Mm". De hecho, algunas veces cuando se trata de escribir como en segunda persona, se lee como que algo forzado, como que si realmente querés escribir en tercera persona, pero haces ciertos como comentarios o decís cosas en el texto para que suene a que es una segunda persona, pero realmente el texto quiere escribirse en tercera. Entonces creo que por ahí va más o menos la dificultad. Y quería decirte que miré textos muy buenos, la verdad. En el primero que se me viene a la mente en la primera dinámica fue el del Alzheimer, que me encantó ese mes. Me gustó muchísimo. Y pues, eso. Sí, gracias Krasnovar por también relevar calidad, que sí, que hubo. Y tomando en cuenta el ejercicio, que es bastante brutal, tirarlos al agua, con imágenes que además arriesga al autor, la autora, de que dependa demasiado de ella. Es muy fácil quedar atrapado, digamos, en el rango de lo que la imagen está mostrando. Y sin embargo, la respuesta fue en general buena. Y luego hubo algunos textos que realmente más que rescatable, yo diría que incluso pues publicable. Gracias, Krasnodar. Gracias por mandar en secreto tu texto. Manuel. Bien, buenas tardes. Saludos a todos. Saludos, Alberto. Un gusto compartir con ustedes todo este conocimiento. Lamentablemente, pues, como te escribí en el correo, el primer ejercicio, pues, las notificaciones no me estaban llegando al teléfono, entonces no pude. Ya cuando revisé ya había pasado el tiempo. Miré la imagen, me gustó bastante. Me gustan esas dinámicas de imágenes porque, no sé, como que te da más opción de esa parte subjetiva, pues, de crear una historia. Lo primero que se me vino a la mente fue la historia de Benjamin Button, de Scott Fitzgerald, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que se me vino, pero ya no tuve tiempo de escribir algo sobre esa primera imagen. El segundo sí, ya tuve tiempo, ya estuve revisando, fue uno de los que mandé. Yo tuve un problemita, ¿no? Tenía en 54, creo que en 52, el texto, y yo lo sentí muy corto y tuve que agregarle. Después en edición, pues, revisé y pues me gustó mucho. Yo estoy muy a favor de las ediciones. Eh, Aprendí mucho de edición y creo que es una herramienta fundamental y, ¿cómo te diría? Eh, que no puede estar alejada del escritor. Entonces, yo he tenido dos experiencias con lo de edición. Entonces, ahorita que leí pues el texto que mandé y las correcciones, pues te agradezco mucho que tuviste el tiempo para leerlo, para editar, ¿verdad? Porque editar, como decís vos, lleva tiempo y estamos tomando de tu tiempo, ¿verdad? Para que edites los textos. Entonces, como ya tuve dos experiencias, ¿verdad? He tenido dos experiencias sobre edición, una que fue terrible, hay personas que no tienen ética para decirte las cosas. La segunda que me encontré fue casi como el caso con vos, que fue muy puntual y me ha gustado esa manera pues de decir las cosas. Entonces, con el segundo. El tercero ya tampoco no pude tener tiempo, andaba fuera hoy
Hoy estuve fuera de la casa y donde estaba no había mucha conexión a internet. Ya cuando mandé el texto ya era casi las 10 de la mañana, pues ya no tuve oportunidad, pero sí hice el trabajo, sí me gustaron las tres dinámicas y esperamos que sigan estas dinámicas porque son ejercicios y como todo atleta, como todo deportista, la escritura también es de disciplina y creo que esos ejercicios son muy buenos. Te agradecemos mucho por tu tiempo y esa dedicación para estar leyendo y editando. Gracias a vos, Manuel. Gracias que te pareció una experiencia humana la de la edición. La verdad es que la edición es todo un trabajo aparte, todo un trabajo aparte. Hasta ahora, en mi experiencia personal, una experiencia que tuve con Salvadora Navas, la editora de Anamá, no para minificción, sino para mi novela El monstruo de mi madre, ha sido una de las experiencias más hermosas y de más aprendizaje que haya tenido. Ahora, la diferencia con la edición en minificción es que, y eso tal vez lo voy a decir ahorita, pues porque creo que en mi experiencia personal creo que es cierto, tal vez como no tanto en otras áreas de la literatura universal como en la minificción, se da la necesidad que te conviertas en un editor o en una editora. O sea, que realmente uno tiene que ejercitar mucho esa capacidad de poder editar y ver tu texto como algo aparte de vos y poder trabajarlo realmente a fondo. Y eso ocurre casi que al mismo tiempo de la creación. O sea, llega un punto en que ya casi que están coexistiendo en tiempo y espacio. Por lo menos en la minificción esa ha sido mi experiencia. Y luego uno se encuentra con minificcionistas, maestros de la minificción y te das cuenta que son tremendos en edición. Al punto incluso que ya uno dice, ¿son editores o son creadores? Y ya no hay una diferencia, realmente ambos se superponen, cosa que es una cosa muy extraña, pero en la minificción eso llega a pasar. Bueno, ¿alguien más quisiera participar en esta fase? Todavía tenemos chance de, a ver si aún tenemos tiempo, antes de mostrarle yo lo que serían algunas muestras de edición que se hicieron para estas dinámicas. Y sí, pues sí, Annie Hodgson y Annie. Manuel, esa mano es levantada desde antes, ¿verdad? Sí, es la misma mano, no te preocupes. Perfecto, entonces vamos con Annie Hodgson y luego Annie. Hola. Bueno, buenas madrugadas para mí. Cierto, buenas madrugadas. Sí, muchas gracias Alberto por por la retroalimentación, porque de verdad que me ha servido para ver cómo ha sido, claro, como, como dice Génesis, un poco escalofriante la última imagen, porque, bueno, a mí me llega el correo en la madrugada, y justo fui al baño a las 4 de la mañana, luego abro el correo y veo, no, lo voy a ver en la mañana porque esto se ve muy, muy de miedo, dije. Pero sí, bueno, ha sido un poco difícil porque yo me voy muy temprano en la mañana, luego vengo ya tarde en la noche, y bueno, ya digo, bueno, animado a lo que voy. Pero sí ha sido muy buen ejercicio porque, bueno, lleva tanto tiempo sin escribir, la verdad. Aparte de lo que escribí para la participación, llevaba mucho tiempo sin escribir y la verdad que me ha gustado mucho porque me he dado cuenta que, claro, es un ejercicio constante y de edición, mucho más, porque me falta un poco más ahí, sinceramente, por la cuestión del tiempo, claro, el cambio, el horario que manejamos, porque aquí son 7 horas de diferencia, claro. Ya todo me llega o muy antes o muy después. Y estoy ahí en esa constante, pero sí, la verdad que ha sido muy, muy buen ejercicio. Bueno, como dijo Andrea, ya en el segundo me morí también. Me morí, la verdad. Pero bueno, aquí yo sé que todo se trata de mejorar y viendo los otros textos, muy buenos. Ahí como en el comentario que has puesto, y sí están realmente muy buenos y me han ayudado para ver y es muy bueno el experimento de las 3 imágenes. Bueno, y eso. Gracias, Annie. Y sí, la verdad es que, bueno, tu sobreesfuerzo, ¿no? De estar con estos horarios que nos estás acompañando. Gracias por eso.
Ahora seguiría Ani. ¿Me escuchan? Buenas. ¿Se escucha? Bueno, primeramente muchas gracias, ¿verdad?, por esta oportunidad del taller de edición. Creo de que es importante retroalimentar lo que hemos estado estudiando, porque para todos esto ha sido un aprendizaje en este taller de lo que es mi microficción. Cuando yo supe de este taller fue a través de un compañero y me dijo, participa, a ver si te selecciona. Y yo estaba como que no, que sí, que vamos a ver, que esto, que lo otro. Le agradezco a él porque me invitó a participar porque comencé a investigar de lo que es microficción. Y me estoy dando cuenta de que hay mucho debate en cuanto a si es un género literario, si no es un género literario. Todavía hay mucha gente que no lo acepta, que cree que son microcuentos o pequeños relatos. Entonces, para mí ha sido un poquito más revelador encontrar este tipo de talleres y me ha ayudado bastante en cuanto al crecimiento literario. Y cuando es edición, para mí es un poquito más difícil porque me he dado cuenta de que uno puede escribir 4 cosas y no te das cuenta de que estás llevándote en la balastra muchas técnicas que no las manejas o que las manejas pero no te das cuenta que las estás aplicando. Y en ese sentido me ha abierto un poquito más el sentir de poder realizar o diferenciar los relatos que uno está realizando o lo que uno está escribiendo. Todos, hay gente que dice, no soy escritora, pero sí, desde que agarramos un lápiz o un lapicero o lo que sea, porque escribir no solamente puedes hacerlo con un lápiz y un cuaderno, puedes escribir en el suelo con un palo, puedes escribir en arena, puedes escribir en el polvo, entonces estás escribiendo. Pero ser escritor podemos hacerlo todo, pero leer y comprender lo que estamos escribiendo, no todos lo podemos hacer. Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que tomar en cuenta. En cuanto a las asignaciones, me gusta porque yo puedo aplicar lo que estoy aprendiendo en el taller. A veces aprendemos las cosas, no las practicamos y se nos olvida con el tiempo, con el momento. Entonces no las manejamos, aunque las hayamos aprendido. Pero sí me gustó la imagen que nos dio para la última composición, la última asignación. La imagen de las mujeres para mí fue bastante para interpretar muchas cosas. Pude haber escrito textos, muchos de interpretación y de lectura sobre esa imagen, pero me decidí al final por uno y aún así todavía no quedé conforme. Creo de que sí hay cosas que debo de mejorar porque, como digo, nunca había manejado lo que es microficción, pero creo de que hay muchas cosas que se pueden sacar de esa imagen. En lo personal a mí me gustó mucho desde el punto de vista femenino porque pude explorar partes de mi mente, porque no solamente es género terror, puede ser psicológico, puede ser desde el punto de vista espiritual, puede ser desde el punto de vista de miedo, puede ser desde el punto de vista de creación, porque las mujeres están elevadas, no solamente están en el suelo, incluso la ropa que dejan en el suelo, porque hay ropa en el suelo, el lugar, la madera con la que está construido, no están locas porque no están en un cuarto blanco. O sea, hay demasiadas cosas en interpretación. Tienen el cabello suelto, que quiere decir que es libertad. Tienen sus pies limpios, están elevadas. Entonces, tantas cosas que yo pude haber sacado de esta imagen, que por cierto, recalco lo que dicen mis compañeros, no me gusta escribir por tarea, o por encargo, como dicen. Me dieron esto de encargo, como 2 corazoncitos, voy a escribir un poema de encargo de amor y de la amistad. No, pero sí creo que fue muy buena y acertada la imagen. A mí me gustó muchísimo, salieron varios textos de ella, al final me quedé con uno
Y aunque me dirigí bastante bien en ese texto y utilicé la palabra voz, que para mí es difícil utilizarla, generalmente solo es usted o tú, por motivos pues, de educación y de crianza. Pero ya que la Real Academia implementó o aprobó la palabra voz como nicaragüense, creí oportuno aprovecharlo. Entonces, le agradezco por el taller y la dinámica y espero que sigan más dinámicas. Buenas tardes. Gracias, Ani. Buenas tardes. Bueno, dicho esto, con una participación de Ani, creo que ahora sí vamos a pasar ya a mostrar un poco y que sirva esto como una conversación, algunos de los ejercicios de edición que se hicieron, en este caso, bueno, que los hice yo, a partir de textos que ustedes propusieron. Tal vez nada más respondo a algo que estaba poniendo ahí, creo que fue Ulises, sobre si podría haber un taller más adelante de varias semanas escribiendo y yo comentando. De repente podría pasar en el 2023, porque este año, este taller yo lo voy a hacer en Guatemala, en Honduras, en Panamá, en El Salvador y en Costa Rica. En otras palabras, tengo el 2022 lleno. Y además es un taller pro bono, nunca se va a cobrar. 2023, quién sabe. Sí, se lo digo de manera sincera, ¿verdad? Porque realmente esto es bastante trabajo. Lo que no quita que el próximo año, pues tal vez sí podría ofrecer yo un taller, pero probablemente ya no sería pro bono. Pero bueno, por ahora veamos aquí entonces estos ejemplos que pueden ser conversados. O sea, yo solamente quiero explicar un poquito mis decisiones, ¿verdad? No significa que sean las mejores decisiones, insisto, pero sí un poquito entender cuál es la lógica que está detrás. Entonces, tenemos la guerra del olvido. De nuevo, no sé de quién son los textos, honestamente ya no tengo los nombres en mente. Tampoco estoy pidiendo que alguien levante la mano y diga, soy yo. Si quieren lo pueden hacer, ¿verdad? Pero ahorita es más que nada ver el texto en sí y a partir de ahí un poquito entender qué pasó. Bueno, entonces, por ejemplo, en la guerra del olvido, a ver, voy a ver si puedo subir esta ventana y ponerla de otra forma. A ver. Okay, bueno, voy a dejarlo ahí ahorita. Ya subí. Ok, entonces este es el texto original. Entonces, yo lo que hago es tomar este texto ahora y empezar primero a identificar. Lo amarillo sería lo indispensable. Ni siquiera lo indispensable, es como el corazón. Esto sería como el núcleo fundamental sin el cual no hay texto. O sea, esto es lo que realmente quiere decir. Es más, si leemos lo amarillo funciona más o menos, ¿verdad? Él, quien siempre jugaba conmigo, me dejó olvidado en la soledad. Manos esqueléticas me levantaron. Su padre había regresado con una estrella en el pecho y lágrimas en los ojos, pero él nunca volvió. Entonces ahí está el texto. Claro, aquí vendría lo que decía Isabela, ¿no? Sobre, cómo se sostiene el estilo, dónde está la belleza, dónde está la voz propia, ¿no? Bueno, ahí viene lo rojo. Lo rojo para mí son, en parte, esos tonos, esas formas propias, digamos, del autor o la autora, pero también alguna información o algunos agregados secundarios, pero que igual podrían valer la pena rescatar. En blanco hay cosas que realmente no, por lo menos en mi decisión, insisto, esto es una decisión muy personal, yo digo que se podrían obviar para poder resaltar precisamente los otros elementos. Entonces, por ejemplo, me dejó olvidado en el piso de concreto. Si esto luego, a ver, ¿por qué sería importante el piso de concreto? Si esto fuera, por ejemplo, un texto donde la ciudad de concreto es muy importante, porque, por ejemplo, ya no hay bosques, o si el hecho que sea una ciudad en sí o un espacio físico material tiene una gran relevancia para la narrativa, al menos en mi percepción, aquí no la tiene. Ya luego obviamente puede venir la autora y justificarlo, ¿verdad? Pero yo como lector veo esto y digo, yo luego no le veo que tenga relevancia. Luego hay otras cosas que tienen que ver más que nada con la posibilidad de ser más conciso. Ya no es tanto un tema de información. Por ejemplo, me consideraba un experto en mi nueva rutina y yo entiendo que esto hace alusión al tiempo. O sea, ha sido tanto tiempo que ha estado con eso que ya se considera un experto. Sin embargo, me parece una manera un poquito como muy complicada de decirlo. Puede ser que se puede simplificar. En vez de decir me consideraba lo mismo con que me acompañaban en la oscuridad. Ahí puede haber uso de elipsis. Entonces el elipsis nos puede ayudar y lo blanco puede retirarse
y en vez de eso entrar al elipsis con una redacción que te permita entrar en esa info sin necesidad de tanta vuelta, que me acompañaba, me consideraba. Cuando unas, eso es más bien como una consideración de mejora, a ver cómo podría entrar, ¿no? En realidad cuando unas sí es necesario, pero habría que ver cómo se puede poner de manera más sencilla o con un estilo diferente. Entonces ahí un poquito les estoy explicando esta parte. Aquí está el texto como quedó, pero vamos a verlo mejor así. No sé si logran leerlo en pantalla, porque quedó un poquito chiquito. Pero bueno, a la izquierda está lo que les acababa de mostrar, ¿no? Ahora a la derecha está mi propuesta de edición. Entonces, yo comienzo con una frase, y aquí viene lo que preguntaba Isabela, con una frase que yo creo que le da fuerza al texto. Olvidado en el piso de concreto. Fíjense que dejé piso de concreto después de todo. Pero claro, ya olvidado en el piso de concreto, me parece, uno, entra directo, es fuerte. También tiene un tono que me parece a mí que tiene una cadencia un poco lírica, ¿no? Un poco como esa dulzura del lenguaje que permite una evocación, olvidado en el piso de concreto. Se sostiene por sí sola la frase, me parece. Me acostumbré a bailar con los vendavales de humo. Entonces ahí junto directamente lo de que está olvidado, y como está olvidado en el piso, entonces viene lo que decía más abajo, ¿no? En vez de dejar en la soledad, porque se entiende o se puede sobreentender que está solo, desde donde dice olvidado en el piso de concreto. Si está olvidado ahí, la soledad viene implícita. Entonces, a pesar que la había dejado en amarillo en el primer ejercicio, luego vengo y digo, no, el olvido puede implicar la soledad. Se puede entender que está solo. Además, todas las actividades que describe, las describe en solitario. Bailar con los vendavales de humo, no baila con una persona, no baila con nadie más. Jugar escondidas con las llamas. De nuevo, las llamas no son una persona, no son un ser vivo. Y escuchar las sirenas en la oscuridad. Entonces, y en vez de decir y escuchar las sirenas que me acompañaban en la oscuridad, entonces ahí viene el elipsis, las sirenas en la oscuridad. Entonces se entiende que todo esto ocurre en soledad y está a partir de un olvido. Ahora, ¿quién olvidó? ¿Quién olvidó a este personaje, a esta voz narrativa? ¿Quién? Entonces yo más bien sostengo eso como el misterio. Esto sí es un cambio, tal vez este es el texto que más cambié, porque realmente ocultar ese él del principio y tirarlo para el final es realmente darle otra manera de cierre. ¿Ya? Pero yo sentí que esto podía ser más útil en el texto. Ya luego viene lo que dice, ¿no? Ya experto en mi nueva rutina, que sin embargo lo dejé, porque también quiero respetar el texto, ¿verdad? Yo lo habría quitado, posiblemente yo no habría utilizado estas palabras, pero yo no soy el autor, yo en este caso soy un editor. Entonces yo hago lo posible por editar guardando el estilo y la voz propia de quien está escribiendo, ¿no? Entonces ya experto en mi nueva rutina, y ahí viene lo mismo igualito, ¿no? Unas manos esqueléticas me levantaron en el aire y limpiaron, eso lo dejé igual. También dejé igual, su padre regresó con una estrella. Todo eso quedó igual, pero agrego ese él que estaba arriba y lo pongo acá, ¿no? Pero aquel que jugaba conmigo nunca volvió. Entonces, de alguna manera, el final es un poco epifánico, pero sobre todo es más evocativo, ¿no? Él me olvidó, me olvidaron, quedé en el olvido y el que regresó fue el padre. Bueno, aquí mis explicaciones. Aquí si ustedes pueden reaccionar o preguntar, ¿verdad? Aquí sería un poquito ahora si alguien quiere decir algo, preguntar algo o decir, no, a mí me parece tal cosa o no entiendo por qué tal otra. Igual puedo ceder la palabra a un par de personas antes que avancemos a otro texto. Y Andrea, sí. Bueno, mi duda sería en el caso de vos estás mencionando colocar en amarillo lo que vos crees que es esencial, en rojo lo que es como más del autor y en blanco lo que podría quitarse porque no aplica tanto al texto. O lo podría utilizar pues porque es hasta algunas cosas, pero mi duda es la siguiente. Eso viene porque vos has estado editando por tanto tiempo. No sé, me suena como algo bien propio, como bien, porque cada quien edita a como le parezca. Entonces, ¿hay alguna manera en la minificción de cómo decir, sí, esto es algo que tiene que quedar a fuerza y no meterlo en como que esto es solo del autor, puedo quitarlo en algún momento? No sé si me estoy dando a entender. Es como que algo que se puede, que yo puedo decir, tal vez lo amarillo para mí es otra cosa y lo rojo es otra cosa. Entonces no sé en qué punto es algo que siempre va a encajar en esas categorías, por decirlo así.
Bueno, mira, efectivamente este es un estilo mío. Y te cuento que la única vez que lo hago visible es cuando lo hago en talleres. Es decir, yo no hago esto con mis textos. Eso está aquí ya, está en mi cabeza, digamos. Por ejemplo, determinar dónde está la esencia. Pero el autor sabe cuál es su esencia. El autor o la autora sabe cuál es la esencia. O sea, y por eso les leí lo de amarillo para ver si lees lo que está en amarillo y sale un texto que se entiende y está como en lo básico, en el esqueleto, va bien. Ahora, imagínate que no fuera eso, que no le diéramos lo amarillo, sino que fuera en la soledad me acostumbré a bailar con los vendavales, me consideraba un experto, o sea, y entonces dejamos por fuera el siempre, que siempre jugaba conmigo, si dejamos por fuera lo del padre. Entonces, si leyéramos nada más la parte del centro, podría ser interesante, pero no nos daría la elipsis necesaria para poder concretar una lectura más a fondo, ¿no? Si solamente leíamos donde dice, en la soledad, hasta donde dice, por ejemplo, en la soledad me acostumbré a bailar con los vendavales de humo, a jugar las escondidas con las llamas y a escuchar las sirenas que me acompañaban en la oscuridad. ¡Pum! Cerramos ahí. Queda más lírico. Ya parece más un prosema y no tiene tanto elemento narrativo o está como muy abierta la elipsis, como quién está jugando, quién baila. Esto podría ser en las llanuras de un desierto, esto podría ser un ser, una persona, es un hombre, es un niño, no lo sabemos. Necesitamos los otros elementos para poder enmarcar la historia. Entonces vos tenés que encontrar tu esencia. Ahora, si me decís, yo te entiendo, principios de edición más o menos universales que pudieran servirnos a todos y todas, pues no conozco. Pero sí yo creo que hay algunos aprendizajes que pueden ir saliendo y que y ustedes se los fui colocando en los ejercicios. Unas cosas muy básicas, por ejemplo, no abusar de los adjetivos, las palabras que se repiten, a menos que sea de gran utilidad. El principio de edición en la minificción es válido para cualquier tipo de arte en general, que tiene que ver con esto que mencionaba este escritor ruso, a ver, el que escribió El jugador, ¿quién me ayuda? Crimen y castigo, Dostoyevsky. Gracias. Dostoyevsky tiene en algún momento una expresión que dice que esto es como si pones una pistola en el cuento, esa pistola tiene que ser usada en algún momento. Básicamente nada está ahí si no va a tener un uso. En la minificción eso es evidente. Todo tiene que tener un propósito. El propósito puede ser la narración en sí o la historia, que Bentivoglio vendría a decir, y voy a traer a colación ahora un contraargumento, que la minificción nació libre y debería de seguir libre, y que por ende incluso la narratividad podría no estar, y ese debate también está ahora. Volver un poco a las raíces, cuando estaban los primeros modernistas y vanguardistas jugando con la palabra y con el lenguaje, y al final el juego del lenguaje era más importante que lo que el lenguaje quería decir. Bueno, esto lo plantea Bentivoglio. Y yo creo que sí, que es cierto que la minificción tiene vertientes que todavía están vivas y yo también a veces he transitado por ahí. Pero sí he de confesar que yo soy minificcionista narrativo, que yo siempre busco que mis textos tengan un componente de narratividad. Esa es mi postura. Aunque luego hay colegas como Bentivoglio o el mismo Juan Llanes, que hace unas cosas maravillosas, un escritor canario. Todos los días escribe ese hombre, es una barbaridad. Y tiene unos textos que son de una carga poética brutal y luego otros que no sabes qué son. Y eso me parece maravilloso. Y yo quisiera incluso que llegue el punto que llegaremos, en que ni siquiera hablemos de géneros específicos, ya si esto se lo mencioné en otro momento, ¿no? La degeneración literaria. Tal vez ya estamos ahí, no nos damos cuenta. Pero volviendo a este texto, volviendo a los principios de edición básica, pues en este tipo de minificción, efectivamente la esencia narrativa hay que encontrar dónde está. Entonces, ¿qué es lo que estás queriendo decir en esencia? Luego viene el uso que tiene que ver, por ejemplo, con dónde está la parte que le agrega belleza, dónde está el tono poético, dónde está la parte, por ejemplo, esto que pone aquí este texto que dice, en la soledad me acostumbré a bailar con los vendavales de humo, jugar con las escondidas con las llamas y a escuchar las sirenas que me acompañaban en la oscuridad. Tiene alto contenido lírico. A mí me gustan mucho estas líneas. Y yo creo que por eso sobrevivieron, que yo las pasé al otro lado, aunque las puse en rojo acá, no son la parte amarilla, pero además de que te habla de una soledad, es una soledad que tiene toda una evocación lírica concreta, con una evocación de ciertos sentimientos y un tono nostálgico. Ese tono tiene que sobrevivir. Entonces es parte de lo que el autor o la autora quiere imprimirle a su texto. Y luego está la voz propia, los estilos, los modismos, las palabras que te gustan, tus topos, tus tópicos. Entonces, yo creo que viene por ahí un poco, ¿no? Pero es como diferenciar eso, diferenciar, saber y entender. Hay una esencia, hay otras cosas que aportan tono, hay otras cosas que aportan mi voz y luego hay cosas que no están aportando nada. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son?
¿cómo se llamaba aquel juego de encontrar un personaje en medio de un montón de cositas? ¿Dónde está quién? Adivina quién es. Sí, exacto. Es como eso, ¿no? Waldo. Sí, ¿dónde está Waldo? En este Waldo. caso, Waldo. ¿dónde está? Hay que pronunciar la minificción. ¿Dónde está Waldo? ¿Dónde están los Waldos que debería de quitar de aquí? Y sí, no es fácil, no es fácil. Pueden jugar muchas versiones, pueden hacer muchas versiones hasta que encuentran a los Waldos, para quitarlos a los Waldos. Pero luego también implica una reestructuración. El juego de sintaxis en la minificción es muy común. O sea, esto que hice yo de agarrarlo de arriba y ponerlo abajo pasa bastante. Esa reestructuración también debemos permitirnos esa posibilidad. Sobre todo porque recordemos que en la minificción, sobre todo posmoderna, destruye la estructura narrativa clásica. No funciona con ABC, inicio, nudo, desenlace. Lo más típico es in media res, eso es súper común, pero también puede haber un final abierto o también podría ser raconto. O estructuras incluso totalmente dispersas, con uso de elipsis, con uso de analepsis, prolepsis, jugaje en el arco del tiempo, pero ojo, que la minificción tampoco aguanta tanto, porque como el texto es muy breve, si haces demasiados juegos temporales puede ser un enredo para el lector. Hay que tener una gran maestría para manejar ese movimiento del tiempo dentro de un texto que cabe en una hoja o menos. Pero bueno, hasta ahí. Sigue pendiente la posibilidad de que haga algunas sugerencias de una edición universal. Eso es lo que pretendo hacer en esa conferencia que les debo. Vamos a ver si lo logramos. Ok. Aquí viene otro, que no me acuerdo cómo se llama porque me está tapando cambio de roles. En cambio de roles tenemos este texto aquí que habla, ¿verdad?, de todo este pleito y tal. Este es el que quise subsanar ahora. La propuesta que mandé, luego la revisé y me pareció bastante inadecuada la primera mitad. No rescaté adecuadamente lo que debía de rescatar. Entonces aquí, de nuevo el ejercicio, ¿no? En amarillo estaría lo esencial, el corazón del texto, lo que está queriendo contarnos, ¿no? Pablo sale de su cuarto y confirma lo que temía. Papá se fue. Mamá lo abraza y mirándolo a los ojos le dice que ahora él es el hombre de la casa. Pablo asiente, abraza a su G.I. Joe de plástico y lo entierra junto al resto de sus juguetes. Lo siento, amigos, ya escucharon a mamá, ahora soy un hombre. De nuevo, insisto, no es que el texto se va a quedar en lo amarillo, pero en amarillo es lo que yo detecto como la esencia fundamental sin la cual no hay texto, sin la cual no hay básicamente eso, ¿no? ¿Qué nos está queriendo contar? Eso es lo que nos está contando. Luego, es decir, hay aspectos o contenidos circunstanciales, ¿no? Que van agregando el tono que nos lleva hasta ahí, que es toda la parte, hay una gran parte de entrada, hay un intro grande acá. Y yo tenía mis bemoles ahí sobre si dejarlo o no, por eso recorté un montón en lo que mandé antes, pero ahora recuperé más bien aquí. Entonces en rojo tenemos lo de gemido agudo, estruendo de vidrios, bueno, una repetición ahí que la detecté en azul, ¿verdad? Araña, que esto habría que evitarlo. La contienda cesó, el portazo, el Pedro ladre afligido, llantas rechinas sobre el pavimento. Lo de que sale lentamente, ese detalle es interesante porque agrega como un temor, como un niño que después de la tormenta de sus padres, ¿verdad? Sale y se asoma y da como ese sentimiento. Luego lo de que la mamá llora desconsolada, que también nos está ubicando en cómo se siente la madre. Lo de que si está el cuarto de al lado y él se acerca puede perfectamente sacarse, porque eso la elipsis no es suficiente para que se entienda que él sale del cuarto y si la mamá lo recibe afuera es porque la mamá no estaba con él en el cuarto y estaba en su cuarto o en la sala, y realmente eso no es relevante desde mi perspectiva. Y bueno, luego lo de que si lo mira fijamente, habría que ver, es como una forma de sentar como lo fuerte que es la mirada, pero podría ver si funciona o no, si se puede quitar o no, para darle más fuerza a lo que sigue. Lo de que asiente con la cabeza, igual la elipsis puede evitarnos eso. Si asiente, pues normalmente es con la cabeza. No es que no dijo que sí, ¿cómo asentimos si no es con la cabeza, verdad? O sea, si no sería movió la mano con una señal de sí, que nunca hacemos eso. O movió el piquito como hacemos los nicas, ¿verdad? Como, simplemente asiente es esto, ya se sobreentiende, ¿no? Corre al patio, podría ser que quede, pero si queda y corre al patio, no haría falta poner que lo entierra en el césped, porque si corre al patio y lo entierra, podemos entender eso. De nuevo, la elipsis nos puede asistir para evitarlo del césped, ¿no? Y entender que no está enterrándolo en el ladrillo del cuarto, porque está en el patio. Entonces, de nuevo aquí la comparación. Entonces, al final, mi ejercicio termina así, ¿no? Se escucha un gemido agudo seguido del estruendo de vidrios rotos.
En vez de se escuchó un gemido agudo, segundo antes con estruendo de vidrios arañar el suelo. Entonces, de nuevo, es una concisión, pero toda la información que el autor o autora puso está ahí, solo que está más conciso y más fluido. Luego resuena un portazo y llantas que rechinan sobre el pavimento. En vez de la contienda cesó, ahora hay silencio, solo se perciben pasos retumbando contra los ladrillos, un portazo ocasiona que el perro ladre afligido, ahora el animal daña la puerta, llantas rechinan sobre el pavimento. Entonces, de nuevo, concisión, contracción, lo de qué es lo que está pasando se va a entender después. Lo de la contienda o pleito entre los padres se va a entender precisamente cuando salga Pablo y su madre está llorando y él dice que su papá se fue. Entonces ahí la elipsis inmediatamente empieza a conectar en la mente lectora, que hace una relectura y entiende entonces que el gemido agudo, los vidrios rotos, el portazo y las llantas que rechinan sobre el pavimento era el padre. Había un pleito, se pelearon, botaron algo, un florero, una mesa, X cosa, o el espejo. Pero todo eso queda en la mente lectora, que podemos confiar que va a entender todo eso una vez que le digamos que salió el niño del cuarto, Pablo sale lentamente de su cuarto y confirma lo que temía, papá se fue. Solo ahí ya inmediatamente hay una relectura de las líneas anteriores. Entonces no necesitamos aseverar lo de la contienda y lo del perro, pues yo lo saqué pues, de nuevo para llegar con más facilidad y rapidez al niño que sale del cuarto, que me parece que es la parte vital, ya la hayamos identificado como amarillo. No hay que esperar mucho para llegar a lo amarillo. Lo amarillo debería llegar pronto en una minificción, en mi opinión. Luego, afuera, de nuevo, eliminé lo del cuarto. Yo había explicado por qué. Mamá llora desconsolada. De nuevo, no hace falta decir se acercó y entonces, sino que simplemente ella lo abraza. Ahí está la elipsis. Estamos claros de que ahí hay eventos. Él salió, la miró, caminó hacia ahí, donde sea que esté. Le dejamos al lector la posibilidad de co-crear el espacio de la imaginación lectora. Puede ser que esté en el sofá de la sala, puede ser que esté en su cuarto, puede ser que esté en el piso incluso. Cada quien, según su experiencia personal y su imaginación, va a pensar en esa mamá de diferentes maneras. La puede imaginar está golpeada incluso, ¿no? Aunque no lo diga el texto. Y entonces él le dice, ¿no? Ella lo abraza y mirándole los ojos le dice que ahora es el hombre de la casa. Que esa para mí es como la parte vital. Dentro de lo amarillo, eso es esencial. Eso y lo de que entierra después al juguete. Y luego Pablo asiente y corre al patio. Listo, ¿no? No necesitamos ponerlo de la cabeza, lo cual permite también darle más velocidad al texto. En vez de Pablo asiente con la cabeza y entonces corre al patio, quitamos lo de la cabeza y simplemente el niño hace así, como cumpliendo una orden y inmediatamente se va, ¿no? Ahora se su G.I. Joe de plástico, lo entierra junto al resto de sus juguetes, que es lo que explicaba antes, ¿por qué quitarlo del césped? Porque ya se dijo que está en el patio. Así que no, la elipsis puede jugar ahí su papel y la persona que está leyendo esto entiende que lo enterró en el patio. Ya no hay mayor necesidad de poner ese detalle de que lo enterró en el césped. Igual puede ser un patio de tierra, puede ser un patio de grama. Dejamos la co-creación lectora de nuevo que haga su papel. Y la frase final que me parece a mí perfecta, ¿verdad? Y no cambié nada, ni toqué nada. Lo siento, amigos, les dice. Agregué, les dice, pues tal vez por un poquito, pero como no se ha metido en ningún diálogo hasta ahora, pues no, ahí sí pues me agregué, les dice para darle un poquito de estilo ahí, ¿verdad? Ya escucharon a mamá, ahora soy un hombre. Ok. ¿Algún comentario o pregunta? Siempre podrían haber un par de personas si quisieran comentar algo, preguntar algo. Isabela. El comentario del césped me pareció interesante. Entiendo por qué quitar el césped, porque es redundante, y estoy de acuerdo en quitar el césped, pero por otra razón. Porque el césped evoca funcionalidad, ¿no? Una familia funcional y feliz tiene un patio bonito con césped, que está bien cuidado, como esta imagen de verde, de vida, ¿no? Entonces, lo entierra y pues por la misma palabra es tierra, ¿no? Es lodo, está sucio, está muerto, no hay vida. Entonces, no, solo me pareció curioso la misma conclusión con diferentes caminos. Ahora vengo de abogado del diablo y te digo una razón por la que podría quedarse el césped, si fuese intención del autor o la autora, y es para hablar de cierta familia con un cierto nivel socioeconómico, ¿verdad? Porque ya nos habló de que tienen perro, ya nos habló de que tienen auto y tienen casa, obviamente, ¿verdad? Con cosas de vidrio que pueden romper.
Y el niño tiene un G.I. Joe, que no es un juguete barato. Si agregamos el césped, podría seguir siendo parte de una suerte de razonamiento, de ubicarnos socioeconómicamente con esta familia. Pero por lo mismo, y aquí otra vez me vuelvo a rechazar lo que acabo de decir, ya dio suficientes pistas para eso, como para además necesitar el césped. Entonces sí, vamos a ver 5 razones por las cuales el césped es redundante, Isabela. Vamos a hacer un pequeño estudio ahí. Le hemos caído al césped. El césped debe morir. Pero de nuevo, sí, efectivamente, está bueno, ¿no? Al final el ejercicio es ese, ¿no? Las palabras, los términos son útiles, los necesitamos realmente, ¿qué podemos quitar para que fluya más? Sobre todo, insisto, porque, y aquí viene un poquito, Andrea, el tema, ¿no? Lo amarillo es más que solamente el mensaje, es lo que tenemos que tener con firmeza en el texto, tiene que estar apuntalado por lo demás. Lo amarillo es el corazón, insisto, y debe estar lo menos oculto posible. Debemos de poder movernos en lo amarillo de una manera fluida. En la medida que más bien entorpecemos lo amarillo, lo llenamos, le ponemos adjetivos que le den peso, o cosas como eso de Pablo asiente con la cabeza y estamos reduciendo su velocidad, estamos entonces atentando contra el texto. Podríamos sacar un pequeño ensayo de edición a partir de eso, de repente tal vez hay principios universales, pero el tema es, y yo sé, estoy totalmente consciente, cómo saber qué es lo amarillo. Y ahí realmente no creo que haya un manual o una forma de saberlo, ¿no? Tiene que ver con la lectura y con tu propia intención lectora, ¿no? Ok, ups, ¿qué pasó aquí? ¿No? Ah, me equivoqué de orden. Ok, bueno, decisiones. Entonces, está este texto y me voy a ir de un solo ya a los colores, que lo había puesto antes. Ok, entonces, vamos a ver lo amarillo. Este es un texto en inversión. Si se fijan, hice lo posible por extraer de cada ejercicio algo, ¿no? Para que tuviéramos un poquito de todo. Su sabor rancio arruinó mi apetito. Su preparación solo necesitó sal y pimienta. El aceite que bailaba sobre la sartén envolviendo el embrión que salió de la cáscara. 2 semanas atrás, este producto había llegado fresco del corral. De haber conocido el final de la historia, esta no habría aceptado, la gallina, faltó agregar ahí, no habría aceptado el cortejo del gallo. Al cabo que ese día le dolía la cabeza. Bueno, entonces ahí, aquí no me salió tan bien, pero ahí está, digamos, de nuevo como lo que yo consideraba esencial. Este texto fue difícil. Si se fijan, casi todo está en amarillo o en rojo, ¿no? Entonces había que ver cómo hacer para que fluya más, porque la intención era interesante, ¿no? Luego en rojo dejé, ¿verdad? Había elegido el huevo de mayor tamaño en la cesta de la nevera, fue traído horas previas. Luego lo que sí puse en blanco y, de verdad, donde tomé el maple del estante inferior al mirar. O sea, había de repente mucha información para poder llegar a ese punto desde donde nos trae, ¿no? O sea, se comió el huevo y el huevo no servía para nada, y si la gallina hubiera sabido que su pobre huevo iba a tener ese viaje, mejor ni se dejaba del gallo. Ese es un poco el mensaje final. Entonces, buscando, vamos a ver un poco la comparación, lo reduje bastante, ¿no? Este sí está tal cual ustedes lo leyeron en el ejercicio. Entonces, ahí están las decisiones, ¿no? Dejé su sabor rancio, arruinó mi apetito. Por suerte, prepararlo solo necesitó 2 vueltas, sal y pimienta. Entonces, reduje un poquito la redacción, solamente buscando cómo hacerla más contrarida, ¿no? Todo el trabajo lo hizo el aceite, esa parte sí lo dejé. Ahora, había elegido el huevo de mayor tamaño en la cesta de la nevera, los que compré en el súper. Ahí lo que hice fue una fusión, porque ella hablaba, o él hablaba, tanto de que lo trajo de la nevera, como luego lo del súper. Pero ya el súper era mucho, me pareció, porque ya lo amarillo estaba quedando demasiado, de nuevo, ahí entrampado, digamos, entre detalles. Entonces fusiono con el súper, lo cual me permite avanzar directamente ya al corral, y del corral quito de nuevo eso de que si hurgaba el hombre, sacó los huevos, no sé qué, de nuevo también eso nos está estorbando un poquito en llegar a la parte más divertida o interesante, que es de haber conocido el final de la historia, la gallina no habría aceptado el cortejo del gallo, al cabo que ese día le dolía la cabeza. Entonces esto fue más pulir, esto fue más de nuevo, ¿no? Sacar un poco para ir dejando, digamos, lo que aparentemente permitía fluir más rápidamente en el texto. ¿Algún comentario o pregunta? Ok, si no, entonces avanzo al último, que es, ¿cómo se llama? Es varón. Que este salió ahorita, si no me equivoco, es de la tercera dinámica. Ok. Entonces, aquí sí le quité bastante, ¿no? Vamos a ver lo amarillo. Mi hermano, todos lo tratan como un rey, en especial ella.
Siento un poco de tristeza y desagrado por verlos felices. Me siento frustrada al no entender por qué nuestra propia madre decidió no dejarnos vivir a mi hermana, a mis hermanas y a mí. Y ahí está el texto. De nuevo, ¿no? O sea, ahí de nuevo la esencia fuerte, digamos, está en esa parte amarilla. Luego en lo rojo, yo detecto algunos detalles que pueden también aportar, que son interesantes, válidos, ¿no? Es un niño insoportable y maleducado, porque además también es importante que el autor o la autora defina que no solamente es un niño cualquiera, es un niño nefasto. O sea, que es peor, hace peor toda la situación, ¿no? Y luego también es importante, discúlpame que hable con este tono de enojo, porque además también ahí rescata la técnica que estaba pidiendo yo, ¿verdad? Lo de la segunda voz, en segunda persona, perdón. Porque si no fuera por eso, bueno, claro, como arriba estaba, no te recuerdas, pero estaba destinado a la muerte toda esa parte del texto, así que ¿dónde le dejaba yo la segunda? Tenía que dejársela en algún lado. Además que también es interesante eso como de la vergüenza, como discúlpame que me sienta mal, enojado, enojada, pero y viene entonces el tremendo final. Entonces también interesante, ¿no? Y valioso ese tema del tono ahí. Entonces, mi hermano es un niño insoportable y maleducado, pero todo lo tratan como un rey, en especial ella. Siento un poco de tristeza y desagrado por verlos felices. Discúlpame que te hable con este tono de enojo, pero me siento frustrada al no entender por qué nuestra propia madre decidió no dejarnos vivir a mis hermanas y a mí. Ya voy, Víctor. Entonces, claro, ¿por qué quito lo de arriba? De nuevo, porque está estorbando lo amarillo, porque le quita fuerza al texto. ¿Te recuerdas cuando eras un niño, tu mamá te cuidaba tanto para que no te pasara nada? O sea, de repente está como justificando o queriendo como contextualizar algo, darle un intro. Casi siempre cuando queremos darle un intro a un texto, como encuadrarlo, tal vez en una minificción, no es una buena idea. Casi siempre. Mejor dicho, es muy inusual que necesitemos enmarcar e introducir. Si lo estamos haciendo, eso ya viene como un vestigio del cuentista que somos. Si nos gusta escribir cuentos o hemos escrito cuentos. Eso es un vicio de cuentista o de novelista. El enmarcar, el introducir, el sentar todo en circunstancia. Entonces aquí estamos hablando de recordar que cómo son las madres que cuidan. Pues te cuento que mi madre, o sea, te cuento que mi madre, ya estás contando, no hace falta que digas que estás contando. Y luego la sobreprotección con el hermano es lo que viene a decir después, cuando dice lo tratan como un rey. O sea que de todo modo está redundando, lo va a decir más adelante. Entonces por eso yo elimino toda esa introducción y ese marco narrativo innecesario y ya dejo que lo amarillo fluya de manera más directa junto con los rojos. O sea, aquí básicamente quedó la mitad, casi la mitad. Sí, Víctor. Sí, cuando yo estaba escribiendo este texto, realmente yo dejé esa pregunta como un recurso para poder cumplir con la tarea, que era hablar en segunda persona, porque me parecía como si dejaba la segunda parte, cuando decía, discúlpame que te hable en este tono de enojo, era como muy poquito, como que necesitaba algo más para que fuera evidente el hablar en segunda persona, entonces por eso está ahí. Pero pues sí, es lo que decía al inicio, que a veces uno no sabe cuánto necesitamos, cuánto es suficiente para poder tener esto. Ok, gracias Víctor por esa explicación. No necesitaba justificarte, ¿verdad? Pero gracias igual, no pasa nada. Además que yo los tiré al mar a ustedes sin ¿cómo se llama? Sin paracaídas, eso es absurdo, sin salvavidas es la cosa. O sin paracaídas también, pues si vamos de repente a meter cosas locas. Bueno, miren, hasta ahí llegan los elementos que yo había puesto para que conversáramos el día de hoy. Tampoco podemos verlos todos, ¿verdad? Pero creo que esto fue bastante para ver cuál fue el proceso, cuál fue la lógica detrás. Le debo a Andrea Huete, y esa es una deuda grande, si puedo, y efectivamente esa es la conferencia que yo espero poder grabar tal vez dentro de un par de semanas o más, porque honestamente yo no he visto hasta ahora nada que diga claramente cuáles serían esos principios de edición y minificción. Ojo. Entonces estaríamos creando algo que yo no he encontrado hasta ahora. Sí hay muchas prácticas. Sí, claro, hay muchas lecciones, hay muchas prácticas, hay mucho no hagas esto, no hagas lo otro, pero así como una especie de algunos principios válidos para editar y en general es como complicado, ¿no? Pero vamos si podemos traducir en palabras un poquito algunas ideas que tengo por ahí, más lo que acabamos ahorita de mirar. Bueno,
Yo aquí daría cierre a esta parte y no sé si tal vez quieren algunos comentarios breves con los que podamos ir cerrando y ya cerraríamos por hoy este módulo 3 de creación y edición del taller de minificción centroamericana. Entonces, si alguien quiere hacer algún aporte breve para ir cerrando. Veo cansada, Génesis. Jorge. Sí, bueno, yo solo quería añadir brevemente. No. Lo que estabas diciendo, Alberto, creo que el proceso de edición se va adquiriendo con el tiempo y es casi que personal, digamos. Sí hay como ciertos elementos, que son los elementos que nos está mencionando Alberto, que son en los que hay que hacer hincapié. El quitar, ¿verdad? El destazar, el destace del texto, que es lo que realmente Alberto nos está proponiendo. Creo que esa es la parte esencial, el núcleo del proceso de edición. Es a lo mejor uno de los procesos más complejos, porque el saber identificar dónde está la historia, incluso para nosotros mismos, es complejo. Y cuando digo nosotros mismos, me refiero al creador. Ustedes como creador se van a, o sea, al momento de estar editando, van a verlo como un hijo. Es como quitarle, bueno, no me gusta la oreja de mi hijo, se la voy a arrancar, pues así es el texto. Entonces, se llega el momento en el que ni siquiera nosotros lo queremos tocar porque lo vemos bien. Uno de los procesos, y aquí es donde voy a hacerles como de mi experiencia personal, ¿verdad? Que es uno de los procesos que yo hago, es engavetar el texto incluso. Evidentemente por el ejercicio, porque de eso se trata el ejercicio, es ejercitar nuestra parte creativa y cómo nosotros podemos crear una historia a través de una imagen, pero a la hora también de este mismo texto que ustedes tienen hoy, que Alberto les ha editado, ha ayudado con algunas sugerencias de edición, ustedes mismos con el tiempo lo engavetan, ¿verdad? Y vuelven a él, ya tienen otros ojos. Lo que ustedes miraban que estaba bien anteriormente, ya lo van a ver totalmente distinto, porque ya fue lo que, pongamos, Génesis es hoy, no es la misma Génesis de diciembre, porque a lo mejor Génesis leyó un autor o leyó un texto que la fue nutriendo mucho más. Entonces, a eso voy, que el proceso de edición es un proceso pues que cada uno va a ir encontrando una brújula. La tarea que tiene Alberto es bastante compleja porque encontrar un estándar es bastante difícil. Sí creo que hay puntos que se pueden poner sobre las IES a la hora del proceso de edición como un estándar. No sé, la sobreadjetivación es uno de ellos. A veces abusamos de los adjetivos. También el hecho de cómo incluso el uso de un artículo puede o quitarle o ponerle mucho más potencia a una frase. Entonces ya son otros temas y eso son otras complejidades que ustedes van a ir adquiriendo con el tiempo a través de la lectura. Pero sí, creo que los puntos que vos acabas de mencionar, Alberto, son muy importantes, sobre todo en la minificción, el destazar, el quitar. No me está aportando nada, esta copa de vino no me aporta nada en la historia si nadie, si nadie bebió de ella o si nadie la quebró, entonces no tiene sentido ponerla. Y ese destace es creo que lo que más nos debemos llevar ahora en relación a la edición del texto, y creo que es la parte más difícil. Gracias, Jorge. Sí, ya, luego Krasnodar. Sí, algo que es importante relevar a lo que dijo Jorge, que efectivamente este ejercicio es un ejercicio matador, que no les permite a ustedes mayores revisiones. La verdad es que no está pensado de esa manera. Era básicamente despertar la creatividad y dejarme a mí la edición, que es un poco la lógica, como un ping-pong entre ustedes y yo, ¿verdad? Pero claramente el ejercicio escritural como un hábito diario y tal, pues es otra cosa. Otro compromiso que me podría llevar con ustedes es que al cierre del taller, darles como una especie de tarea, ya más allá del taller, con una serie de ejercicios, las mismas técnicas que estaba mencionando Huete, cuando me preguntó que qué otras cosas le dejo yo a otros talleristas, puedo dejarles como un manualito que recoja algunas de estas cosas y cada quien, según sus posibilidades, pues se puede colocar en la posición
de mantener esa tarea más allá del taller. Krasnodar. Algo que quería mencionar sobre lo que dijo Jorge es que sí es una buena idea de que se engavete el texto, o sea, que lo dejen ahí reposando, porque creo que cuando nosotros creamos algo muchas veces pensamos de que es excepcional y que es lo mejor que hemos hecho, pero luego lo dejamos guardado y ya cuando pasa el tiempo lo leemos como no un creador, sino como un lector, o sea, como cualquier otra persona que vaya a leer un texto que escribió alguien más. Y ahí sí podemos reconocer qué cosas podemos cambiar, qué cosas podemos hacer, aunque también hay que tener mucho cuidado porque un texto guardado por mucho tiempo siempre tiene algo que cambiarse. O sea, pueden pasar años y vas a encontrar en ese texto algo que quieras cambiar y pueden ahí quedarse como una década y cada vez que vayas a regresar al texto le va a ir cambiando una cosa que no te gustó. Entonces hay que como encontrar el balance entre decir, bueno, hasta aquí y creo que supongo que está bien y así me siento en este momento, lo voy a hacer. Aunque ya luego cuando ya esté publicado diga, ay no, hubiera cambiado algo, no. Pero siempre pasa, o sea, algo que se tiene que hacer y pasa, pues, o sea. Así que esos son como que mis comentarios y anotaciones sobre eso. Y lo que mencionaba ahí de los decálogos sobre la minificción, creo que también son herramientas que podemos ocupar para al momento de reconocer cosas que podemos editar en una minificción que tienen que llevar pues, una minificción esencialmente. Y eso. Gracias, Krasnodar. Si yo estaba buscando ahorita el meme de Tom Hanks en Castaway, que siempre lo menciono, ¿no? Miren lo que he hecho con el fuego en la playa, ¿no? Siempre hay que sobrevivir más allá de ese momento. El primer momento es bonito, ¿no? Nos enamoramos del texto, amamos lo que hicimos, pero luego pues hay que poder distanciarse. Ese es el punto, distanciarse. Y también distanciarse uno del texto, es decir, no sentir que si el texto sufre una crítica o uno mismo está a punto de editarlo, qué horrible analogía la de los hijos, Jorge, yo sé de paso, me dio cosa. Yo porque tengo hijos, ¿viste? Lo siento aquí, mira. Hijos perritos, hijos personas. Tengo de todo tipo de hijos. Tengo como 8 hijos en total entre perros y niños. Pero bueno, el punto, distanciarse de la obra. La obra no somos nosotros. O sea, a ver, sí, pues salió de nosotros, pero luego ya no somos nosotros. Deberíamos poder pulirla, deberíamos poder editarla. Sobre todo si queremos llevarlo en una ruta más profesional o una ruta más, pues, más allá, digamos, del mero entretenimiento. Si lo queremos compartir, si lo queremos publicar, pues evidentemente ya el texto existe aparte y debería tener un tratamiento como tal, no como un apéndice mío, ¿no? Como, me voy a cortar el brazo si edito el texto. No, mejor así, Jorge, con los hijos. Rebota acá. Ok, también no pensar, ser tan autocrítico, pensar que todo es basura. Sí, claro, claro. Ya no lo vuelvo a decir, aquí, mea culpa, Cras, ya lo dije en el encuentro pasado y lo vuelvo a decir ahora. Juro solemnemente que no volveré a decir que dice mucha basura en años anteriores. Diré que fueron textos con los que comencé y que me enseñaron mucho y me permitieron llegar hasta acá. También respeto al pasado, ¿no? A ese pobre Alberto que estaba escribiendo ahí minificciones directamente en Facebook y en Twitter y que con mucha emoción miraba sus textos y decía, qué lindo lo que estoy haciendo. Vamos a respetar también a ese muchacho. Bueno, yo creo que ya por hoy hemos concluido. Ahora sí ya creo que damos por terminado este módulo 3 de creación y edición. Para quienes han estado en talleres anteriores conmigo, creo que se darán cuenta que ya estamos entrando ahora sí en nuevos lugares que no habíamos estado, ¿no? De alguna manera creo que hemos estado abordando de manera un poquito más interesante, tal vez que en talleres anteriores estos temas. Sigue la deuda de lo de tener una conferencia de edición. Probablemente sí, mañana haré una conferencia sobre recursos de la minificción, una cosa muy cortita, muy cortita, muy breve. Básicamente el próximo encuentro que tendremos del sábado que viene al otro, que cae, me ayudan con la fecha. 26, el siguiente es 19 y el otro es 26. Aquí Gracias. en el calendario. Entonces, gracias. Entonces, el 26 de febrero a las 4:30 cerraremos el taller. Daremos por concluido este pilotaje. Como les decía, en principio va a ser platicar sobre debates y recursos, algunos debates que ya los mencionamos en el módulo 1. Lo retomaremos un poquito como recordatorio. Es básicamente como tomarle el pulso a la minificción hispanoamericana. Eso es lo que vamos a hacer el próximo sábado, lo cual es mucho decir,
porque hay mucho que abarcar ahí, ¿verdad? Pero yo les mandaré un poco, pues, alguna info, tal vez por escrita o más la conferencia, no me acabo de decidir, eso mañana lo voy a estar viendo, o igual durante la semana, porque tengo tiempo, tomando en cuenta que hay un sábado de por medio ahí, y así que nos veríamos en esa ocasión, y también un poco para evaluar lo que fue el taller. Así que gracias a ustedes de nuevo por el aguante, por la paciencia y sobre todo por el entusiasmo de haberse sometido a esos textos brutales, salvajes, esas dinámicas terribles ahí, y así, ¿no? Bien, los bonitos los corazoncitos, qué bonito. Bueno, pues les deseo un bonito resto de fin de semana, y entonces esperen como siempre mi correo el día lunes con información y el link para lo que sería el último taller, el módulo 4. Así que hasta entonces. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós.